Juan capítulo 3 es de los pasajes más importantes de la Escritura. Y vale la pena verlo con detalle porque se explica algo crucial en la forma de pensar del cristianismo. Y que si nosotros lo logramos descifrar, el nuevo nacimiento, si lo llegamos a entender, llegamos a quitarnos muchos prejuicios, muchas cargas, muchas culpas, muchas cosas que nosotros podemos pensar torcido del cristianismo, se aclaran en Juan capítulo 3. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a leer nada más del versículo 1 al versículo 10. No, vamos a leer hasta el 15, vale la pena. Aunque no lo vamos a ver todos, pero vamos a leerlo todo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La particularidad de la enseñanza de Jesús es que le habla a la gente de acuerdo a lo cómo puede escuchar. Estamos hablando, Jesús se encuentra con esta persona que es un intelectual que llegó al más alto nivel religioso / político, porque en aquel entonces había como si lo quieres ver como ejemplo, era como cámara de senadores, se llamaba Sanedrín. En esa cámara solamente las personas más eminentes, más conocedoras de la Biblia y todo este tema, porque ellos regían religiosamente a la nación. Obviamente estaban subyugados por Roma, ¿no? Roma tenía el rey, que lo había puesto Roma, pero ellos gobernaban dos cosas, y son cosas muy importantes. Gobernaban la vida espiritual de la gente, ¿sí? Y gobernaban la moralidad de la gente. Entonces, como Roma se dio cuenta que a los judíos no los podían controlar independientes de su religión, ya le había pasado a Alejandro Magno cometer ese error, ¿verdad? A varios años antes, ¿no? Querer eliminar la religión judía de Israel, le salió muy caro a Alejandro Magno eso, ¿verdad? Pero después los romanos se dieron cuenta que, bueno, podemos negociar y podemos hacer alianzas, ¿no? Entonces ellos gobernaban, la gente tributaba a Roma, pero se sometía moralmente y espiritualmente al gobierno que estaban dirigiendo el sumo sacerdote como cabeza y el Sanedrín como consejo de ancianos que hacía que la gente
interactuaba con el tema religioso. Nicodemo era uno de ellos. Era como si un senador del gobernante llegara, se bajara de su estrado y llegara y le preguntara a un taquero, a una persona que tiene un oficio digno, pero ¿qué tiene que preguntarle a alguien que ha estudiado, que terminó todos los niveles académicos, a alguien que apenas va empezando? Acuérdate que Jesús, al estar empezando su ministerio, tenía 30 años. Estamos hablando de que esta persona, fácil para estar en el lugar en donde estaba, debe tener más de 50 años. Entonces, había ahí un tema, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que nos llama primeramente la atención. Ahora, aquí hay algo que nosotros yo ahorita no lo leí, pero lo vamos a leer porque vale la pena. No sé si te acuerdas, la vez pasada leímos el versículo 23 y 24 de Juan capítulo 2. Esos versículos dicen que Jesús sabía lo que la gente pensaba. Era una alusión a la omnisciencia de Jesús. Lo vamos a leer para poder llegar al punto. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Capítulo 2, versículo 23. Ahí mismo, un poquito más arriba. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, él sabía que las personas que creían en él, quiénes eran los de neta y quiénes eran los que no eran de neta. Sí, eso es una particularidad de Jesús. Con este contexto y esta introducción vamos a ir desmenuzando. El día de hoy vamos a ver qué tiene que ver este pasaje con un tema personal. Para las siguientes sesiones vamos a ver qué tiene que ver con el tema doctrinal o el tema teológico, pero yo creo que vale la pena enfocarnos en qué significó para este hombre el encuentro con Jesús. No sé si te acuerdas, pero los primeros, ya lo vimos, ¿no? Los primeros discípulos que hicieron con Jesús después de que Juan el Bautista le dijo: ahí ya está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fueron con él y le fueron y preguntaron: ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan y vean dónde vivo, ¿no? ¿Te acuerdan? Y luego, ¿qué pasó ahí? Le empezaron a hacer preguntas. Y se quedaron con él toda la noche, haciéndole preguntas, ¿no? Algo similar pasó con Nicodemo y Jesús. Nicodemo llegó con Jesús de noche y se quedó con él. Aquí la interacción es breve, porque el escritor es muy eficiente, ¿verdad?, para darnos a entender las cosas que habló con él. Pero esta interacción no debió de haber sido corta. Para que alguien venga de noche a encontrarse con un maestro que apenas va emergiendo, ¿sí? Esta persona era de la gente que tenía el negocio de la compraventa. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la compraventa en las fiestas de la Pascua? Pues era uno que tenía el business. Entonces esta persona tiene algo en su corazón y Jesús lo trata como trata un maestro a un alumno, como trataba el rabino a sus discípulos. Hay dos técnicas de enseñanza principales de los rabinos. Hay una técnica de enseñanza indirecta y hay una técnica de enseñanza directa. Tienen su nombre, no vale la pena decirlo porque pues, no te vas a acordar. Yo a veces se me olvida. Creo que el remés es el método de enseñanza indirecta, si no mal recuerdo, y el otro ya no me acuerdo. Pero esas dos técnicas usan, ¿no? Entonces, vamos leyendo parte por parte para irle dando un contexto histórico a este tema. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso ya lo tocamos, que es un miembro del Sanedrín, ¿verdad? Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Sabemos lo está diciendo en plural, es decir, ya se había hablado de él en lo privado, y de ese grupo de personas que habían hablado de él en privado, vino con él precisamente a decirle, sabemos, estamos nosotros testificando. Alguien que realmente no debería de salirse de este tema de validar la autentificación, no sé cómo se dice, ¿no? Autentificación de un maestro emergente que la gente está empezando a seguir por su carisma, por todo lo que hace. No sería bien visto quizás por el grupo que representa, ¿no? Porque es un grupo político. Entonces, el venir de noche pues habla mucho de eso, ¿no? La otra es el que le llame rabí, es un término de respeto muy elevado. No le vas a decir rabí a quien sea, ¿sí? No le vas a decir maestro a quien sea. Entonces, el nivel de respeto que mostró Nicodemo al presentarse con Jesús hablaba de lo que él pensaba de Jesús. Pero Jesús no le respondió su saludo, ni le respondió quizás su adulación, ¿verdad? Nosotros acostumbramos cuando vamos a pedir algo, a hablar a la persona, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado? Y todo el tema. Y tardas un montón y al final le dices lo que quieres, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues eso probablemente esto, como un buen político, probablemente esto es lo que traía en la mente de Nicodemo. Pero como vimos, Jesús conoce el corazón de la gente y Jesús le dice a Nicodemo lo que él estaba pensando. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no es probable que, como él habló en plural, sabemos, dijo, no es probable que lo hayan mandado del Sanedrín. Porque sabemos y luego que fuera de noche. Mira, yo me encontré, aquí puse Sanedrín y dice Consejo Supremo. Era la Corte Suprema de la Ley Judía con jurisdicción sobre asuntos religiosos, civiles y penales. Miembros. Estaba compuesto por un mínimo de 23 y un máximo de 71 jueces, incluyendo al sumo sacerdote y un número de ancianos, escribas y sacerdotes. El Gran Sanedrín se reunía en el Salón de las Piedras, tallada en el Templo de Jerusalén. Ajá. Mira, podría ser, y es una posibilidad. Me inclino a que no, y te doy mi argumento. Porque en el Jesús lo tomaban a ellos como si fuera una amenaza a su estabilidad política. Entonces, lo que ellos querían era encontrar, el contexto histórico es cuando del pueblo surgía alguien que parecía ser el Mesías, mandaban una comitiva a ver si era él o no. La intención era doble, la intención era captarlo antes de que se hiciera popular para amoldarlo, ¿sí? Como un político muy carismático, que lo ve la gente, lo ven los de arriba y dice, vente para acá, vamos a platicar, ¿verdad? Y tratar de moldear esa parte de él. Lo otro que querían ellos hacer era evitar que la licencia que les había dado Roma para que ellos hicieran lo que estaban haciendo se les quitara, porque ellos tenían negocio. O sea, el tema y tú te vas a ver, y lo vamos a ir viendo en el transcurso del texto. El gran temor de los fariseos el gran temor del Sanedrín es que se levante alguien que haga trifulca y que llegue a Roma y que los destruya a todos y que les quite a ellos su poder político. ¿Sí? No les importaba tanto si la persona hacía milagros o todo este tema, porque vamos a ver en el transcurso del desglose de todo esto que los milagros de Jesús eran evidentemente del Mesías.
Sin embargo, ellos lo rechazaron porque, ahorita vamos a ver, ¿no? Porque había algo que ellos consideraban más importante, que es precisamente eso que te platico. Ese es un argumento, pero lo que tú estás diciendo es posible, ¿sí? Porque no lo dice aquí, ¿verdad? Ni tampoco, bueno, lo infiero por lo que he leído, lo que te estoy diciendo, pero puede ser también eso que dices. Así que sí, puede ser, ¿no? Pero regresando al tema de que lo que le responde Jesús a Nicodemo, fíjate, vamos a pensar poquito, ¿no? No nos vamos a ir adelantando mucho. Cuando le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, la palabra original es amenamente digo. Amenamente digo, y es algo que nada más usa Jesús en toda la Escritura. Es la única persona que dice amén antes de que diga algo. Muchas personas dicen amén al final, sí, pero él lo dice antes porque él tiene la prerrogativa de hacerlo, ¿no? Él puede hacerlo porque él es Dios, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra, nos está corriendo las cortinas aquí con la primera frase de que existe un reino de Dios, que hay personas que no lo pueden ver. Es lo que estamos aquí viendo en esto, ¿no? Lo otro, nos está diciendo que hay un nacimiento que no tiene nada que ver con el nacimiento físico. Esa es otra cosa que nos está diciendo. Y la otra es el ejemplo que usa él, que así como nosotros, fíjate bien lo que te voy a decir, así como tú no tuviste nada que ver con tu nacimiento físico, tampoco tienes nada que ver con tu nacimiento espiritual. Con esto te quiero decir que la persona con todas las credenciales, que le llaman el maestro de Israel, que tenía todas, si lo quieres ver como un general, tenía todas las estrellas, no le faltaba ni una estrella al general le decían, tus estrellas no te van a hacer ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Es decir, que ningún mérito ni ningún esfuerzo humano te puede hacer que nazcas del agua y del espíritu. No puedes. Que si tú no eres consciente de eso, vas a perderte en el miedo y la duda que tenía Nicodemo, porque él estaba motivado por el miedo. ¿Cuál es ese miedo y la duda? Porque de volada Jesús le entró de lleno, ¿no? Como cuando estás negociando con alguien y sabes qué es lo que quiere la persona y le llegas así y la persona se sorprende. Eso le pasó a Nicodemo, ¿no? De principio era perder el poder que tenía, ¿no? En realidad, en general, el grupo es eso. Pero aquí estamos hablando de una persona que tiene su propia lucha. ¿Cuál es la lucha de Nicodemo? La lucha de Nicodemo es, yo ya llegué a la cúspide, ya soy maestro, ya estoy en el Sanedrín, pero no siento que lo haya logrado todo. Tengo una duda. Necesito ir a preguntarle a alguien. Y Jesús le responde su duda, sin que él la haga. Sin que él haga la pregunta, Jesús le responde. Y él se sorprende. ¿Cuál es esa pregunta? Ya logré, ya estoy en el reino de los cielos, ya estoy aprobado por Dios. Ya hice todo lo que tenía que hacer como judío, como lo que me marcaba mi religión, ya lo hice, ya lo logré. Dice, no has logrado nada porque no has nacido de nuevo. No se había bautizado. Entonces, el nacer de nuevo es algo que viene, la palabra nuevo en el original aquí se traduce, está bien traducida como nuevo del griego original, pero también tiene otra traducción, así como también viento aquí tiene otra traducción. La otra traducción es de arriba. Si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Hay un reino de las tinieblas que mucha gente puede ver, y entre más te acerques a las tinieblas, más lo ves. Pero hay un reino de Dios que cuando entras en él y más te acercas a él, más lo puedes ver. ¿Verdad? Porque hay personas que están como en el limbo, ¿no?
y aunque pertenecen a ese limbo de que no están y sí están, son presas, ¿no? O sea, hay una lucha por ese grupo de personas. Lucha de Dios por rescatarlo y luchas por las tinieblas porque nunca se salven y que se metan más a las cosas que los van a llevar a la muerte, ¿no? ¿Sí? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba citando escritura a Nicodemo. No sé si, yo lo veo así, ¿no? Cuando tú te encuentras con alguien de tu mismo profesión o tu mismo negocio o a lo que tú te dediques, puedes cambiar de inmediato un lenguaje técnico con él. ¿No es así? De repente, si te encuentras con alguien de tu misma profesión, a lo mejor en mi caso no, pues que la impedancia del transformador y que necesitas sacar el cortocircuito y que nada más checa eso y no tienes que hacer tal, o sea, empiezas a hacer ese tipo empiezas a hablar ese tipo de lenguaje, estás hablando el español, pero nadie te va a entender si no sabe lo que estás hablando. Y en este modo se puso Jesús con Nicodemo. Cuando le estaba citando el agua y el Espíritu, le estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, le cita 2 pasajes del Antiguo Testamento para hablarle del nuevo nacimiento y le cita 2 pasajes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento para hablar de la fe. Yo creo que nada más vamos a ver un pasaje de los 2 que le cita el día de hoy y luego vamos a ver algo más personal, para que nos llevemos algo personal, pero creo que de una vez lo vamos a ver. Ezequiel 36. De hecho está hablando, acuérdate, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Vamos a ver a Ezequiel 36. Eso es lo que le estaba citando Jesús a Nicodemo, que Nicodemo no entendió, ¿verdad? Por eso luego si me permites decirlo así, lo humilla, ¿no? Y le dice, tú eres maestro de Israel. Es como cuando te encuentras, no sé, a lo mejor tú tienes 15, 20, 30 años haciendo lo que haces y de repente te encuentras un maestro de universidad y te empiezas a hacer preguntas y dices, tú eres maestro de universidad y no sabes esto. Básicamente es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? O sea, ¿Ezequiel qué? Ezequiel 36. Versículo 24. Voy a leer del versículo 24 al 28 y luego me voy a brincar al 31 y el 32. Lo leo. Fíjate lo que le estaba citando Jesús a este amigo. Dice, es Dios hablando, ¿no? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que entréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo os seré a vosotros por Dios. Versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Eso es lo que le está diciendo. En Ezequiel 36, este pasaje es una promesa futura de una reprensión que les está haciendo al pueblo. Dice, en el futuro yo los lavaré con agua. El agua en la Biblia es la palabra de Dios. Te lavaré, fíjate bien lo que le está diciendo, te lavaré con la palabra. Después
borraré tus iniquidades, borraré tus pecados, te quitaré ese corazón de carne que no te entra nada, que eres rígido, que no reaccionas al amor de Dios, que no te da compasión nada ni nadie. Ese corazón rígido te lo voy a quitar y te voy a poner un corazón de carne. Pero no solamente un corazón de carne, no te voy a dejar tu mismo corazón, te voy a quitar eso y te voy a dar uno nuevo para que empieces otra vez. Ese es el nuevo nacimiento. Es una obra de Dios, una obra del cielo hacia nosotros. ¿Cuándo pasa eso? Nadie sabe. Lo único que sabes es si te pasó a ti o no. Pero no puedo yo decirte cuándo pasa. Si tú lo experimentaste, dices, sí, yo lo he experimentado. Pero la gente que no lo ha experimentado, para ellos puede ser hasta locura este tema, ¿no? Pero no queremos confundir a nadie. Lo que queremos es entender lo que Dios le estaba diciendo a Nicodemo. Entender que alguien que va empezando su trayectoria educa a un maestro de universidad de muchos años, ¿verdad? Y que en esa educación está atrás una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría oculta, una sabiduría que la gente que se sabía los textos de memoria no lo podían ver. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. Aunque las personas lean y se aprendan de memoria la Biblia, si no han nacido de nuevo, no le van a entender. ¿Ok? Porque la Biblia está velada para la gente que no tiene un corazón y que no tiene el Espíritu de Dios adentro. Claro que van a entender las palabras, ¿verdad? Van a entender todas las palabras y todo, o sea, no me refiero a que no vayan a entender el lenguaje, me refiero a que no van a entender el espíritu de la intención detrás de lo que está escrito. Eso no lo van a entender. Ahora, para ponerte un ejemplo de esto, Nicodemo, su Dios, aunque decía que su Dios era Jehová, su Dios era su religión. Su Dios era el estatus de llegar al pináculo, porque él pensaba que cuando llegara al lugar en donde él estaba, iba a salvarse. Genuinamente estaba buscando salvarse por sus propios méritos. Y como vimos el tema pasado, hay personas que tienen que su Dios, y lo vimos en alguna ocasión en alguno de los cursos, que un monstruo los empuja para hacer algo que no deben de hacer, pero que aparentemente es algo bueno. ¿Sí? Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que quizás es muy amable, la persona, ¿no? La persona es extremadamente amable con todos. De hecho, se me vienen 2 o 3 personas a la mente que estimo mucho, que quedan bien con todo mundo, con todo mundo quedan bien, pero en lo privado, cuando bajan la guardia, están demasiado estresados. Y viven estresados, y viven así como que con un coraje contenido, con una frustración contenida, con todo este tema, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que está pasando, no? Porque toda la gente, cuando tú le preguntas de esa persona, dice, no, es una excelente persona, me cae re bien, es una excelente persona. Pero ya cuando tú lo conoces en lo privado, puedes ver que es una persona que tiene mucho conflicto interno. ¿Por qué? Porque tiene que gastar demasiada energía en quedar bien con todos o en caerle bien a todos, porque la idea que está detrás de eso es, yo no le puedo caer mal a nadie, porque en el momento que yo le caiga mal a alguien, yo me derrumbo. Su manera de salvarse, su manera de correr de eso es esforzarse y poner toda su energía en caerle bien a todos. Pero en su privacidad, ¿qué pasa? Se desmorona y cae en estrés,
se le puede paralizar la cara, X, Y, Z. Entonces, si entiendes ese ejemplo, puedes entender también la frustración de Nicodemo. Porque los fariseos, los religiosos, tenían que ser perfectos. Ellos eran el modelo a seguir en religiosidad y en moralidad del pueblo. Ellos no podían tener ningún defecto, pero ¿sabes una cosa? Cuando diezmaban, daban exactamente lo que tenían que dar y lo contaban con milímetros. Cuando tenían que orar, se contaban el tiempo y decían, a ver quién ora más, si era competencia. Cuando iban a convertir a alguien o iban a hacer un prosélito, o sea, quiere decir que alguien que no es judío, lo añadas a la religión judía. Cuando ibas a hacer un prosélito, Jesús ya vamos a ver ese tema, ¿no? En Mateo 23, cuando Jesús les dice que cuando hacen un prosélito lo hacen 10 veces más hijo del diablo. ¿Por qué? Porque le enseñan lo que hay en el corazón de ellos, que es vivir de las apariencias. Nicodemo era un experto en vivir de las apariencias, en simular una piedad inexistente con miras a obtener un beneficio. Eso era esa era su especialidad. Pero genuinamente tenía una duda. Y esa duda Jesús lo está confrontando con ella. Ahora, este tema de nacer de nuevo o de pasar de un plano cegado, de un plano muy carnal, muy de tocar y de nada más lo que puedo ver y todo este tema, a un tema en donde te abres a lo que está ahí arriba, lo que Dios hace, lo que Dios quiere, y que te vayas añadiendo a este reino, que es un reino que no está separado la realidad que tenemos, porque todos los dos reinos están entrelazados, aunque no están mezclados. ¿Sí? Mira, hay un ejemplo, me gustó en Santiago. Vamos a leer Santiago ahora. Quiero que quede bien el tema del nuevo nacimiento, ya no me queda poquito tiempo. Voy a leer Santiago capítulo 12, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 en adelante. Aquí habla de un nacimiento, pero de la muerte. ¿Cómo nace la muerte en una persona? Y me gustaría usar esto como contraste para que podamos entender y afirmar esto que les acabo de decir. Que básicamente el nuevo nacimiento se trata de cambiarte el afecto que tienes por aquello que crees que te va a salvar. ¿Sí? No es malo ser devoto, no es malo ser buena persona, lo que es malo es por qué lo estás haciendo. ¿Sí? Nada de eso es malo, el tema es qué hay detrás de eso. Y si te fijas, Jesús, ya vamos a hablar de eso en la próxima clase yo creo, pero lo he estado analizando bastante este tema, pero cuando tú quieres tener una relación genuina con alguien, no le pones reglas, le pones límites, que es algo muy diferente. Y en el huerto del Edén, de hecho este pasaje que vamos a leer de Santiago es muy paralelo a eso. En el huerto del Edén no había reglas, había límites. Un límite y un modelo a seguir. ¿Cuál es el límite? No comas de este árbol. Hay más límites ahí, porque ahí también hay un límite que dice, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer, y los dos estaban desnudos, pero eso es más para matrimonios. Pero el límite de la relación con Dios era el árbol. ¿Sí? Es decir, ya te lo he comentado, ¿no? Es como si a los niños les das este patio y les dices, pónganse a jugar, niños. El patio es el límite, ¿sí? Y la libertad está dentro de esto. Es malo que el niño esté viendo hacia la ventana, hacia afuera, y decir, sería más feliz yo si me fuera para allá afuera. Bueno, hay personas que viven en el límite y que tienen un montón de cosas que disfrutar, pero viven pegados a la barda viendo todo lo que no tienen y lo codician.
Que de hecho, cuando a alguien le dices, por eso es malo poner reglas, porque cuando pones reglas, la gente, no, los seres humanos reaccionamos diferente a las reglas y decimos, me estás diciendo que no haga eso, ya lo quiero hacer. Es algo natural en los seres humanos eso. Bueno, pensando en esto, vamos a leer esto y ahorita vamos a regresar a la idea del árbol, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá como la corona de vida de Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. Déjame hacerte un comentario. Las personas que soportan una prueba es porque ellos mismos se están esforzando por no pasar un límite, ¿verdad? O por no ofender, ¿verdad? Hay algo que les crea una conciencia de no hacerlo, ¿verdad? Si tú no tienes la conciencia de no hacerlo, no te va a importar. Estás hablando de aquí de una persona que de alguna forma ya tiene una conciencia de hacia dónde tiene que ir, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Viste? Que hay dos engendros, hay dos nacimientos ahí. Que la concupiscencia, que es tu predisposición a pecar. ¿Qué es la predisposición a pecar? Es tus ganas de salirte de la barda, tus ganas de irte del otro lado de la puerta. Esa es tu predisposición a pecar. Yo puedo disfrutar aquí si soy este niño que me pusieron a jugar aquí y si yo tengo un corazón correcto, yo no me voy a ir a la barda. Pero las bardas existen porque yo sé que si pongo a mis hijos en un lugar, pues van a quererse salir de ahí, aunque les diga que no. Entonces ese es el límite, ¿verdad? Ahora, si ellos se ponen en la barda, como Eva se puso en la barda, ¿qué quiere decir? Se pegó al árbol, y del árbol salió una serpiente y le empezó a hablar. Se pega el niño a la barda y sale una persona de fuera y le empieza a hablar y le dice, no pasa nada si te sales. La serpiente le dijo a la mujer, no pasa nada si comes, no te vas a morir. ¿Sí? Entonces, cuando dice, la tentación de uno es la codicia por lo prohibido. Pero esa concupiscencia o esa predisposición a pecar después de ser concebir, de dar a luz, da luz al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es la acción, el pecado es la intención esperando la oportunidad de hacerlo. Es lo que decía Jesús, que cuando ves una mujer que no es tuya y la codicias, ya estás pecando, ya eres pecador. ¿Por qué? Porque en tu imaginación ya está pasando algo y quizás si tuvieras la oportunidad lo harías. Esos son los estados. ¿Cuál es el límite? El límite es, nada más tienes una mujer y no debes de tener ojos para alguien más. Por lo menos en ese sentido, ¿no? Ese es el límite. Pero Jesús dice, los fariseos se enfocan en lo último, en la acción, pero Jesús se va a un nivel atrás y les habla al corazón, le dice, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué estás maquinando? Lo de afuera no es tan importante, no es más importante que lo de adentro. El nacer físicamente no es más importante que nacer espiritualmente, que nacer de dentro. Las personas que saben cómo comportarse exteriormente, aunque estén frustradas interiormente, mucha gente ni siquiera se da cuenta que están luchando en su interior con algo. Y Jesús se va más allá y les dice, hey, estás luchando con algo, déjame ver, dame tu corazón, dame tu vida para que yo te transforme ese corazón de piedra que no puede dejar de quererse salir a alguien que se quiere quedar aquí y disfrutar de lo que Dios ya te dio. Te dio un montón de cosas Dios como para que quieras cosas que son ilícitas. Sin embargo, todos aquí, incluyéndome yo, cometemos
ese tipo de cosas en nuestra mente y también físicamente cuando reaccionamos a las cosas que no debemos de reaccionar. Entonces, cuando ya diste a luz el pecado, cuando éste se consuma, da luz a la mente, a la muerte. ¿Qué es la muerte? El acto de hacer algo ilícito. ¿Por qué? Porque no vas a meter a la cárcel a alguien, a un asesino, mientras está planeando el asesinato, ¿verdad que no? Eso es injusto y es ilegal. Sin embargo, aunque la persona ya esté planeando todo eso, ya es asesino a los ojos de Dios. Lo metes a la cárcel cuando comete el acto. Entonces la muerte surge cuando Eva come o cuando Adán come, no cuando piensan en comerlo. ¿Sí? Y ahí es donde está la libertad, ahí es donde está la lucha de nosotros, ahí es donde está nuestra incapacidad de poder reaccionar como somos originalmente hechos. Ahí es donde necesitamos nuestro nuevo nacimiento. Solamente en el nuevo nacimiento te puedes dar cuenta que eso tú puedes elegir sí o no. Sí o no. Como Adán y Eva pudieron elegir sí o no, aunque eligieron que no. Luego dice, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está el nuevo nacimiento otra vez escrito. Es una luz, ahorita tenemos una luz imperfecta, ¿sí? Porque hay sombras. No, yo nunca he visto una luz perfecta, una luz que no dé sombras. De hecho, lo que más se parece a una luz perfecta es la lámpara de los cirujanos. Es una lámpara carísima, pero es una lámpara que el cirujano está aquí haciendo su trabajo y no hay sombras. Está de una forma iluminado todo que no se generan sombras, de manera que se ve todo. Bueno, Dios es esa luz que no genera sombras. No hay grises, no hay manchas, todo es luz. Y esa luz es la que nos hace renacer una nueva criatura y un nuevo ser para Él. Y eso es el nuevo nacimiento. Parte número 1, hay más partes del nuevo nacimiento, pero eso es lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por permitirnos explicar, Señor, lo que tú quisiste decir en tu palabra, aunque hay muchas otras cosas que decir, Señor, pero aunque tengamos una mesa llena de alimentos deliciosos, Señor, nuestra capacidad de comer no es tanta. Así que, Señor, preferimos comer poco a poco lo que tú nos das, Señor, e irnos despacio, Señor, degustando cada sabiduría, cada elemento de tu palabra, cada palabra, a como tú la quieres dar, Señor. Muchas gracias. Gracias por mis amigos. Gracias por los que no pudieron venir el día de hoy. Los bendigo, Señor. No sé la situación, pero tú sí la sabes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.